Pues me toca presentarme. Yo soy Sandra. Yo vivo en Noruega, en la parte sur de Noruega, donde dicen que no hace frío, tanto frío, pero no es cierto. Hace mucho frío. Yo estudié una carrera bien bonita que se llama Estudios Latinoamericanos. Ahí me enamoré absolutamente de América Latina y ahorita estoy haciendo la maestría en Historia Internacional. A mí me resulta un poquito complicado hablar de mí misma, pero pues creo que algunos de los motores de mi vida siempre han tenido que ver con derechos humanos, derechos políticos, derechos de las mujeres, derecho a la verdad. Entonces eso ha sido como un motor fundamental para guiar la ruta de mi vida. Y pues estando lejos uno siempre quiere estar cerquita de México porque lo extrañamos demasiado nuestro país. Y pues Voces Violeta es un vínculo justo para estar en contacto con las transformaciones que se están dando en este momento tan significativo en nuestro país y entender estos nuevos procesos por los que está atravesando la nación mexicana, la sociedad mexicana, y poder compartir con ustedes nuestros puntos de vista, qué pensamos, qué opinamos y también qué pensamos estando lejos de diferentes temas. Voces Violeta, cuatro de exterior. Ahora sí, ya estamos en vivo. Pues hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera emisión de Voces Violeta. Y hoy les vamos a contar quiénes somos y por qué consideramos importante hablar de género, feminismos, igualdad, política, experiencias de vida y nuestra relación con México desde nuestros países de acogida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Margarita Barajas o Maggie Barajas. Vivo en Frankfurt del Meno, Alemania, desde hace 25 años. Yo soy de cuna, cantante clásica. Estudié pedagogía musical, hice un doctorado en etnomusicología y después hice una formación de dirección coral infantil y una formación de canto terapéutico. Hola, buenas tardes. Soy Laura Salmón, soy de Chihuahua, maestra Montessori, soy madre de 3 hijos, estoy casada, vivo hace mucho tiempo en Europa. Me he reinventado como promotora cultural desde que vivo acá, hace ya 34 años, 20 años en Holanda y en Suiza 14 años. Hola, mi nombre es Flor Ortiz, yo estoy viviendo en Madrid, España. Estudié Ingeniería en Telecomunicaciones en México y actualmente estoy haciendo un doctorado aquí en Madrid. Hola, soy Patricia Boll, vivo en Holanda desde hace 25 años, soy mexicana de nacimiento, holandesa por amor, tengo mi familia, mis hijos, soy ahorita ama de casa, soy licenciada en Administración de Empresas, me he desarrollado en diferentes ámbitos en Holanda y todo eso, esas experiencias que me han servido para crecer como persona, las vengo a compartir aquí con otras mujeres que también, igual que yo, hemos emigrado, pero no hemos dejado a México fuera del corazón ni fuera de nuestro pensamiento. Bueno, justo con todas estas ideas que ustedes ya han podido ver que cada una ha expresado desde un punto distinto, un punto de experiencia distinto, es que hemos trabajado juntas para darle forma a este nuevo proyecto que decidimos llamar Voces Violeta, porque creemos que es importante hablar y poner en la mesa los temas que nosotras las mujeres no solo nos ocupan, sino que también nos preocupan, compartir nuestras ideas y nombrar lo que a veces nos han enseñado que no debemos nombrar, que no debemos decir, que es normal. Y justamente al decirlo, al poder hablarlo entre todas, vamos rompiendo estas ideas que pues a casi todas las mujeres y a todos los hombres se nos van metiendo poco a poquito hasta que las naturalizamos y lo mismo con los roles, las acciones en lo privado, en lo social y lo político. Entonces, no es nada nuevo, pero es un concepto que hay que seguir renovando y continuar reivindicando, escuchando las voces que trascienden tiempo y espacio, así como lo es el hablar de equidad, de conciencia de grupo. Pero si nos perdemos solo en la inmensidad de las palabras y no escuchamos al corazón, estamos perdiendo el eje.
que nos une a todos. Para mí no es necesario distinguir los y las. Es mi inclusión interna la que vale y como la reflejo. Esa es la contienda más dura que tenemos por luchar y es el ganar conciencias, y nuestra mejor aliada es la educación. Ay, qué bonitas palabras, Lau. La verdad que sí. Por mi parte, yo no soy una experta en teoría feminista, ni conozco millones de autoras, ni he escrito artículos al respecto, pero lo que sí puedo decir es que es importante tratarlo quizás también desde un punto de vista más familiar, más cotidiano. Es importante ver ver qué beneficios nos trae la visión feminista, porque realmente la desigualdad, la injusticia, la sentimos día a día, cotidianamente, y la tenemos tan naturalizada. Entonces yo creo que vamos a platicar pues como amigas, en una cuestión como muy cercana, una cuestión del día a día, ¿sí? Y de ahí vamos a ver, pues, cómo cada una de nosotras fue aplicando alguna de las cosas que leyó, que escuchó, alguna de las cosas que reflexionó, o qué cosas de tu día a día también te han indignado, o te indignan de ver en familias ajenas, con amigas ajenas, a quienes desearías quizás otro tipo de vida, y tú ves que no están a gusto con su manera de relacionarse o dentro de su rol familiar. Yo creo que lo importante para mí del feminismo es que nos ayuda a vivir mejor y a ser más felices, y nos ayuda a valorarnos de otra manera, a valorarnos por nosotras mismas, no siempre en relación a el hombre, ¿sí? Sino también nosotras mismas, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, poder irnos definiendo, poder irnos sintiendo valiosas, sintiendo hermosas, aunque ya nos estén saliendo, ¿verdad? Aquí los cabellos, los hilos de plata, ¿sí? Y quizás ayudarnos a poder ver otro tipo de belleza, a poder quizás romper con estos clichés de belleza que nos ponen bajo muchísima presión, ¿sí? Entonces, yo creo que este programa, pues, es algo así muy, muy, muy íntimo, muy familiar, muy sencillo. Es algo muy sencillo, de donde desde nuestra experiencia, desde nuestros sueños, nuestros anhelos, desde nuestros sueños rotos también podemos hablar. Y yo les agradezco mucho a todas que me hagan partícipe de este espacio, ¿sí? Porque no me interesa hablar con grandes vocabularios, sino justamente me interesa hablar cerquita del corazón, aunque estemos tan lejos, ¿sí? Y también eso es hablar cerquita de México, porque estamos tan lejos de nuestro país y nuestro corazón, pues, está allá y tenemos el corazón partido. El feminismo no es como también lo dijo Laura, él, las, los, us, os. O sea, no. Feminismo es ver hacia nosotras, por nosotras, para nosotras. Se habla de la sororidad, pero si no hay sororidad contigo misma, o sea, no puedes ofrecerla. Aquí la vamos a ver en todos sentidos, políticamente, porque al ser sociedad, la sociedad tiene que haber política, tiene que haber leyes, tiene que haber normas, tiene que haber... Vivir en Europa no significa que no haya violencia de género en Europa. En Europa la hay y desgraciadamente muchas latinas la sufren. En México la sigue sufriendo, también hay violencia, en todos lados lo hay. Aquí vamos a ver, hacer ese puente entre la parte europea y nuestra nacionalidad, de nuestro país, de donde venimos, ver de qué manera nosotros podemos influir para caminar por ese puente. Muchas gracias. Exacto. Y ese es justo el propósito de nosotros, porque tal vez ustedes hayan notado aquí, habemos de tocho morocho, diríamos, en lo común y en lo cotidiano. Diferentes formaciones, diferentes experiencias, diferentes edades, diferentes razones por las que estamos en este lado del mundo. Pero volvemos, hay una generalidad, sigue habiendo una misma línea. Uno, que somos mujeres que
el feminismo nos ha abrazado, ¿no? Porque yo siempre he creído que el feminismo llega a cada una de distinta manera y el feminismo, y voy a hacer una analogía muy, muy simplona si lo quieren ver, es como los zapatos. Tú vas a escoger la ruta feminista que mejor te acomode, con la que más te sientas cómoda al caminar, porque es un camino. Entonces hay que encontrar ese punto en el que, como decía Maggie, no necesitamos ser unas teóricas del feminismo y haber leído a X, Y, Z. Somos mujeres, es una lucha inherente, y me voy a atrever a decir que es una lucha inherente a nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que tenemos que dar la batalla en este camino. Entonces, pues coincido plenamente con todas ustedes. Espero que quienes nos están viendo puedan enriquecerse de esta pluralidad que nosotras siempre tenemos en este instante y que queremos que se sume a otras pluralidades. Pues lo importante de este programa, y por lo cual a mí me llama mucho la atención participar, son la diversidad de temas que se van a tocar, porque tenemos planeado hablar de todo, desde temas de historia, en el papel de la mujer en la historia, tanto el papel de la mujer en la ciencia, que también desde un punto de vista, en la ciencia la mujer no tiene el reconocimiento que debería de tener, y hay muchos temas ahí que vamos a estar tocando, como por ejemplo, cómo les ha afectado la pandemia y la cuarentena a las mujeres en comparación con los hombres que se dedican a la investigación. Y bueno, son temas que van a estar hablando, entre muchos otros también, temas de cultura, y estas diferencias que tenemos todos es lo que nos va a hacer poder coincidir y dialogar, incluso, ¿por qué no?, debatir también. Sí, y pues un poco retomando lo que decía Flor, efectivamente, nosotros hemos planeado, porque detrás de este programa y cada uno de los programas que vamos a tener, hay una planeación de temas donde, como bien lo dijo Flor, vamos a hablar desde historia, ciencia, política, las experiencias propias de cada una en diferentes ámbitos, y creo que eso es lo que también le va a dar un poco más de sabor a este programa, porque también queremos rescatar como estas mujeres que han quedado relegadas, no solo de la historia, sino del reconocimiento en todas las áreas de la humanidad. Entonces, van a ver que es una dinámica bien. Rescatemos del olvido a las mujeres que han generado transformaciones en el mundo, porque lo que no se nombra no existe. Esa es una máxima en la vida. Entonces nosotros queremos nombrar a otras mujeres del pasado, del presente, y a las que vayan a ser futuro, a las niñas y a estas nuevas generaciones. Sí, yo creo que también va a ser muy importante poder romper con tabús, poder hablar de aspectos de la sexualidad que nunca se tocan en ninguna parte, que son impronunciables. Y el ejercicio de poder naturalizarnos también con esos temas va a ser fuerte, desde luego, ¿no? Implica un crecimiento tanto para nosotros como para la audiencia. Pero yo creo que vale la pena porque hay muchas cosas de las que el feminismo nos ayuda a liberarnos. El tema de la sexualidad es algo que, por lo menos en México, creo que muchas mujeres han experimentado crecer solitariamente, ¿no? En un mundo donde tú tienes que descubrir por ti misma a ti misma, ¿no? O sea, donde no es normal hablar de las cosas normales como sexualidad, interrelaciones, diversidad sexual, etcétera. Como el descubrimiento del cuerpo. El descubrimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí me voy a pasar la pionera con este tema. Nos cuesta trabajo pronunciarlo, pero eso va a ser un ejercicio muy interesante, ¿sí? Muy importante, muy interesante. Me lo notaste, ¿verdad? Porque yo me lo noté. Se notó. Hasta te hice caras, hasta te hice unas caras así, abrir los ojotes. Ya. Pero vean, por ejemplo, ese tipo de cosas, nosotros hablando de esto y todavía nos cuesta trabajo. Entonces, por eso es importante no solamente ponernos la tarea de decirlo, sino empujarnos a decirlo, porque es normal. Y 15 días después, cuando la independencia las rebasó, vamos a adoptar a una o a unas mujeres mexicanas que sin ellas la historia de la independencia
no habría podido concluir en lo que hoy conocemos, pero que difícilmente son mencionadas o son reconocidas o son conocidas o son presentadas. E incluso muchas y muchos de nosotros ni siquiera las conocimos en la escuela y no están en los libros de historia. Y es por eso que para nosotros es bien importante el día de hoy hablar de la independencia de nuestro país cuando estamos lejos, pero hablar de la historia de nuestro país desde las mujeres. Pues yo les voy a hablar acerca de María Tomasa Esteves y Salas. Yo la verdad no había escuchado hablar de ella, como dice Sandra, ni en la escuela, y es más, ni ya ahora que he terminado de estudiar. Y la verdad es que buscar información de ella en internet está complicado. Solo encontré pequeños resúmenes y eso me preocupa porque si buscas información de otras personas, probablemente encuentres diferentes bibliografías y referencias a las cuales te pueden orientar más. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esta chica independentista. Ella nació en Salamanca, Guanajuato, cuando todavía era parte de la Nueva España, en 1778. Y bueno, algunos dicen que pertenecía a la clase media, otros comentan que pertenecía a la clase pobre, incluso ahí hay como cierta discordancia. Ella se caracterizó porque desde muy joven ayudaba a los enfermos y a los heridos. Y cuando comenzó la independencia, el movimiento de independencia, ella empezó a hacerse cargo de muchos heridos y muchos enfermos que combatían para lograr este movimiento. Sin embargo, su esposo murió en manos del ejército realista y a partir de ahí, aproximadamente en 1812, ella se empezó a unir al ejército insurgente. Uno de sus principales rivales, por así decirlo, fue precisamente Agustín Iturbide, que si recuerdan bien, él inicialmente pertenecía al ejército de los realistas. Lo que pudo lograr es que convencía a muchos pertenecientes al ejército realista de pasarse al ejército insurgente, ya que pues les explicaba y les comentaba todo lo que se buscaba y cuáles eran las causas, y obviamente eso hacía que muchos reflexionaran y dijeran, pues sí, al final de cuentas nosotros también somos pueblo, también queremos lo mismo. Sin embargo, lo que a mí me llamó mucho la atención es que la mayoría de las cosas que hablan de ella no lo reconocen tanto por su inteligencia, que a mí al leer esto tan solo ya me parece que es una mujer sumamente inteligente. Al contrario, la cualidad que más destacan de ella es su belleza. Empiezan a decir en muchos lugares de los que pude leer que gracias a esa belleza pudo seducir a Agustín Iturbide para sacar información, lo cual a mí eso me parece un poco triste porque me parece que más bien ella era una chica muy inteligente. Y si pensamos un poco esta parte que nos dices de cómo, o sea, si pensamos en las mujeres de la independencia, las mujeres independentistas, son las mujeres que lograron algo por algún atributo físico, no por una decisión política de participar activamente en un movimiento que implicaba la independencia o iba hacia la independencia de México, ¿no? Y lo mismo pasa con la Güera Rodríguez. O sea, la Güera Rodríguez, por ejemplo, la conocemos ¿por qué? Porque se le vincula con Iturbide y se le vincula con Bolívar, pero se demerita la audacia, la perspicacia, la voluntad, la decisión y su accionar de una forma política. Y esto que dices es bien valioso, Flor, porque justamente creo que tenemos que ver a las mujeres en la historia como actrices centrales de un momento político y social en el país. No solamente como mujeres que estaban ahí de paso, porque tenían alguna característica bonita, sino son mujeres que conscientemente se incorporan al movimiento. Las diferentes mujeres que tuvieron diferentes roles en la lucha de la independencia fueron mujeres que sirvieron como correo de persona a persona, porque en ese entonces también tenemos que tomar en cuenta que el nivel de educación en las mujeres era mínima. La mujer no estaba permitido leer y escribir. Entonces eran muy pocas las mujeres que podían leer y escribir. Entonces no se podía pasar correo
de escritura, sino que era de boca, de persona a persona, de boca a boca. Entonces, las mujeres que sirvieron también para traspasar armas, o sea, contrabandear armas de un lugar a otro, de la mujer se minimiza y se da a conocer nada más pues las que sirvieron de seductoras y espías en la lucha. Son varias las más conocidas, son 2, 3, y las demás pues se relegan, no se les da mucho conocimiento. Entonces tenemos aquí, yo logré investigar a varias mujeres, entre ellas unas de las que fue acompañante y fue también correo, fue la esposa de el hermano de Miguel Hidalgo, Manuel Hidalgo y Costilla, María Gertrudis Armendáriz. Carmen Camacho persuadió a soldados realistas a que se volvieran insurgentes. María Josefa Huerta y Escalante tuvo parentesco con Manuel Lino Villaholguín, que trabajó también como mujer correo y convenció también a soldados realistas a que se convirtieran en insurgentes. Rafaela López Aguado de López Rayón dio a sus 4 hijos para que lucharan en la independencia y se negó a cambiar la vida de su hijo Francisco por la rendición y perdón de sus otros hijos. María Josefa Marmolejo de Almada, esposa de Ignacio Almada, también su papel fue de enfrentamiento verbal con realistas, o sea, es lo que te digo, o sea, tener activista, como se le puede llamar ahora. María Josefa Martínez Navarrete tuvo parentesco con Villaseñor y también fue mujer correo. María Micaela Monroy, esposa de Cristóbal Cruz Manjarres, recibió con su esposo al ejército insurgente en Toluca, en su casa. Lo mantuvieron por varias semanas. Marcela, no tiene apellido, mujer correo también de López Rayón. María Josefa Natera participó en el movimiento, condenada a 1 año de reclusión en el convento de Santa Rosa de Querétaro y con una multa de 300 pesos. En ese entonces, pesos de los de a de veras. Manuela, la cohetera, niño. En su casa de cita se reunían los legos insurgentes juaninos de San Luis Potosí a planear la independencia. María Rodríguez del Toro encabezó una conspiración para secuestrar al virrey Francisco Javier Venegas. Ana Villegas instigó a la resurrección en Chicontepec. Brígida Almonte, pareja de Morelos, madre de Juan Nepomuceno Almonte, que su madrina fue Leona Vicario, acompañante también de los insurgentes. Se dice que murió supuestamente del parto de Nepomuceno. Gertrudis Bocanegra, esposa de La Vega y también fue mujer correo. Y tengo otras 50 mujeres que todas sirvieron de alguna manera u otra en que se lograra la independencia de México. Y el papel de todas estas mujeres nos toca a nosotras ahora recordarlas y hacerlas visibles. Y mira qué interesante esto que dices, Pati, porque es mucho lo que yo pienso respecto al reivindicarnos como mujeres. O sea, tenemos que aprender a nombrarnos, aprender a conocer quiénes son y no perder de vista que nosotros estamos contándoles una historia de mujeres, la historia de mujeres por mujeres, etcétera. Pero nuestro interés es poder nombrar a estas mujeres y que vayan saliendo un poquito del olvido y del polvo de la historia, donde muchas seguramente ya no vamos a alcanzar a nombrar porque ya no tuvimos oportunidad de rescatar esos pedacitos de historia. A veces hemos pasado por sitios donde tal vez están y ni siquiera sabemos quiénes están ahí, ¿no? Y ni siquiera porque no hemos sabido, no es porque no queramos tal vez, sino porque la historia ha sido omisa de contarnos esta parte de las mujeres. Gertrudis Bocanegra, que ella era, que estaba pues completamente comprometida con la causa. Y aquí vamos a ver cómo todas nuestras historias se van interconectando, ¿no? Y justamente Gertrudis Bocanegra también fue una de estas mujeres que llevaba información, llevaba cartas, llevaba armas en la etapa de resistencia de la independencia.
y que además es una mujer que es descubierta, que es hecha prisionera, que es torturada, que es técnicamente obligada a delatar y que no delata, ¿no? Esa es como la otra parte de lo heroico de estas mujeres, que se mantienen fieles porque hay un convencimiento racional sobre la situación política y social del país, ¿no? O sea, no son mujeres que son llevadas sin conciencia de lo que están haciendo, que es un Exactamente. mucho como nos cuentan la historia, ¿no? Donde la mujer se le infantiliza, o sea, y además es un discurso que se va a repetir a lo largo de muchas historias, no solo de la historia de México, sino a lo largo de muchas historias de movimientos sociales, independentistas, revolucionarios. Las mujeres como acompañantes del hombre, que sí tiene conciencia de su entorno y su situación y su papel para la transformación, y las mujeres que van solo como acompañantes, ¿no? Y muchos de estos son nuestras Adelitas también, si lo pensamos un poquito más hacia la revolución, que ya nos tocará hablar de ello. O sea, nuestras Adelitas son, pues, si mi Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. O sea, no es, hasta las canciones lo dicen, no es que la Adelita estuviera convencida. O sea, la mujer va marchando subordinadamente en la historia, en las causas, en todo, ¿no? Y justo creo que de esto se trata el programa, de que con esto nosotros hayamos podido contribuir un poco para mostrar que nuestras mujeres mexicanas participaron en la independencia, como bien dice Patti, como bien señaló Laura, como bien nos dice Flor, han tenido conciencia y han tenido el valor y un chorro de atributos que merecen ser enunciados y merecen que nosotros y nosotras las nombremos, porque de cómo es la historia cuando las mujeres, o cómo es, sí, la historia y el presente cuando las mujeres estamos ahí, ¿no? Cambia, o sea, cambian los juegos de participación, de interpretación y de interacción con nuestros pasados. Y nada más quiero cerrar con una frase que leí hace rato en la mañana, que incluso la compartió Maggie de una publicación, que dice así: no hay transformación si no hay feminismo. Yes. Con esa frase cerramos el día de hoy. Voces Violeta es una frase que nos va a dejar pensando, y no hay transformación si no hay feminismo. Con eso cerramos. Pues muchas gracias, chicas. Nos vemos la próxima semana. Voces Violeta.